Por primera vez en la historia, el movimiento palestino Hamás abandona la postura de querer la muerte a Israel y reconoce la creación de un Estado palestino, algo que podría acabar con la violencia cruzada. Esto suena difícil de creer, pero es sin duda un movimiento de ajedrez histórico en la composición de Oriente Medio que habrá que ver qué tan posible es. El movimiento Hamás incluso ya dibujó el mapa de la paz, que se respeten las líneas de las Naciones Unidas que se dibujaron y que Jerusalén sea la capital de Palestina. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, Israel y Palestina, cerca de darse la mano o más bien cerca del apocalipsis. Comenzamos. Hamás, que significa en árabe Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, es la facción que gobierna en la Franja de Gaza. Fundado en el año 1987, Hamás exige y quiere el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina. Es decir, un Estado palestino total que desaparezca del mapa a los actuales territorios ocupados por Israel y que tenga como capital Jerusalén. En su carta fundacional, publicada el 18 de agosto de 1988, Hamás deja claro su hostilidad hacia Israel e insiste en la lucha mundial contra los judíos. Considers the establishment of a Palestinian state sovereign and complete on the basis of the June 4th, 1967, with Jerusalem as its capital, and the provision for all the refugees to return to their homeland is an agreeable form that has won the consensus among the movement members. Con un nuevo documento fundacional, el movimiento Hamás abandona la idea de destruir a Israel y acepta la creación de un Estado palestino. Y para ello quiere que se respeten las líneas trazadas antes de la guerra de los 6 días en 1967. En el mapa, el color azul aparece en los territorios que ocupa Israel y en rojo los que controlan los palestinos. Así están el día de hoy. Hamás lo que quiere es que Israel devuelva estos pequeños territorios para que se respeten las fronteras como habían acordado las Naciones Unidas en el armisticio de 1949. Y así, como ve usted, quedaría el mapa de la paz. Hamás deja claro que aunque no reconoce a Israel, su lucha no es en contra del judaísmo como religión, sino contra los sionistas agresores. La nueva ideología de Hamás se enfrenta con críticas dentro de Gaza. El movimiento de la Yihad Islámica Palestina acusó a Hamás de dañar los objetivos compartidos de la liberación palestina. El movimiento de Yihad Islámica Palestina, cuya rama militar ha participado en muchos ataques contra Israel, establece que no abandonará su objetivo: destruir Israel y reemplazarlo por un Estado palestino. A diferencia de Hamás, en este mapa se ilustra lo que quiere la Yihad Islámica. Muchísimas gracias a Fatemeh Keshavarzian, es la investigadora de esta noche. Está con nosotros el abogado Salman Erfani, allá como coordinador internacional. Y nos acompaña esta noche también el profe Gudarsi, el profesor Rasul Gudarsi, como periodista en jefe del programa. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el video wall. José Luis Urosa, abogado y analista internacional en Madrid, y Juan Luis González Pérez, analista político en Cádiz. Muchísimas gracias. Voy a comenzar contigo, José Luis. Tenemos muchas preguntas y les pido a los dos, por favor, 1 minuto máximo, si no los voy a tener que interrumpir, y les pido por favor que solo me contesten la pregunta exacta para no desviarse a otro tema y así tocar los temas más ordenadamente. José Luis, ¿qué significa para ti que durante años
Jamás pedía la destrucción de Israel y hoy por primera vez abandona esa postura. Por favor. Yo creo que es un avance significativo y muy importante después del golpe que hubo en 2008 y que frustró probablemente opciones de paz que había, de paz y de posibilidad de mejora de la zona, y lo que lamento es que esto se produzca 70 años después de que se produjera la declaración de las fronteras establecidas en la ONU en el armisticio de la Guerra de los 6 días, antes de la Guerra de los 6 días. Curiosamente, siempre Israel ha estado dispuesta a cambiar paz por territorios, pero claro, con garantías de no ser sistemáticamente atacado y con garantías de poder establecer unas relaciones razonables con un Estado, pues si no democrático, pues que se acerque poco a poco hacia ese objetivo. De tal manera que me parece un avance muy significativo. A ver, Juan Luis, la misma pregunta: ¿qué significa para ti que durante años jamás pedía la destrucción, muerte a Israel y ahora cambia de postura, por favor? Bueno, el que jamás acepte un Estado palestino en las fronteras anteriores a la guerra del 67, se desvincule de la hermandad musulmana y reconozca que su guerra con Israel no es una guerra de religión, sino que es una guerra de liberación, es un gran paso en la buena dirección. Aunque muchos quieran verlo de otra manera, realmente son exigencias que la comunidad internacional llevaba mucho tiempo haciendo y ahora deberían estar aplaudiendo claramente esa iniciativa. No se pueden llevar años exigiendo estos reconocimientos y ahora despreciarlos como está haciendo fundamentalmente Israel o Estados Unidos. Esto solo indica que eran meras excusas para evitar negociar, para mantener bloqueos ilegales, castigos colectivos, lanzar guerras inhumanas o colonizar más y más territorios. Israel nunca ha querido la paz, siempre ha querido todo el territorio de Palestina, lo estamos viendo. La colonización continúa y es una falacia eso que Israel ha querido negociar algún día con los palestinos. Bien, José Luis, 30 segundos para tu réplica. Juan Luis dice que es una falacia lo que estás diciendo, por favor. No, hombre, la falacia es lo que dice mi contertulio y mi compañero hoy de mi adversario hoy en el debate. Cada uno de los acuerdos internacionales que se han propuesto desde el Estado de Israel a los palestinos ha sido empeorado por los palestinos en situaciones en que siempre han rechazado las primeras ofertas. Hombre, hay que recordar los 3 noes: no al Estado de Israel, no a la paz y no al establecimiento de los Estados. Es decir, sistemáticamente cada oferta de paz por territorios que se ha puesto encima de la mesa después de que a Israel le han declarado 2 guerras y otras 2 intifadas. Bueno, no hablemos ya del golpe de 2007 del propio Hamas dentro del territorio de Gaza. Jamás, perdón por la expresión, ha querido la paz. Al-Fatah tampoco ha hecho grandes esfuerzos por la paz y cada vez que ha hecho un esfuerzo ha estado por debajo de las peticiones iniciales, de tal manera que a mí el argumento falaz, lo que me parece falaz es decir lo contrario, porque ha habido acuerdos internacionales. En la última propuesta de Camp David, la administración americana y el gobierno israelí ofrecieron cerca del 97% de las reclamaciones en términos de territorio de los palestinos, y además el hecho del control de la ciudad de Jerusalén, cosa que fue rechazada entre otros por el difunto Yasser Arafat. Te corto, Juan Luis, la réplica de la réplica, eres tú el que dice la falacia, por favor. 30 segundos para ti, por favor. Claro, no hay más que ver que si Israel quisiera la paz con Palestina, no estaría colonizando el territorio palestino hasta hacer inviable un Estado palestino. Se le está exigiendo tanto a Fatah primero y ahora a Hamas que reconozca al Estado de Israel, pero Israel jamás ha reconocido al Estado palestino. Quizá un poco a nivel de verborrea cuando Estados Unidos lo ha presionado un poco, como los acuerdos de Oslo, pero los acuerdos de Oslo, por ejemplo, han sido violados desde el primer día por Israel. Y hemos escuchado vídeos donde decían que simplemente era una engañifa para que Palestina jamás consiguiera un Estado. Se les ha dicho que, o sea, se ha comunicado muchas veces por algún presidente o algún representante de Israel que les haremos negociar 20, 25 años para dar un simple paso hacia atrás. Israel nunca ha querido un Estado palestino y siempre se ha escudado en miles de excusas para no retirarse de esos territorios, porque si de verdad lo quisiera hubiera cumplido la legislación internacional y hoy estaría ya en la frontera de 1967. Bien, a ver, José Luis, esta pregunta la iba a hacer mucho después, pero viene como anillo al dedo con lo que tú estás diciendo. Y yo te pregunto, porque pues lo otro no lo viví, pero esto sí lo viví. ¿No es Israel quien rechaza la paz? Te pregunto, y lo digo porque justamente el año pasado, en el 2016, el primer ministro de Israel, Netanyahu, viajó a Jordania
donde se reunió con el rey de Jordania, el presidente de Egipto y el secretario de Estado de Estados Unidos, en ese entonces John Kerry. Y estos tres le propusieron un plan para que hubiera paz en Medio Oriente, para que hubiera paz entre los israelíes y los palestinos. ¿Qué dijo el primer ministro de Israel, Netanyahu? Dijo no, le dijo no a la paz, no a la propuesta de Estados Unidos, no a la propuesta de Egipto, ni a la de Jordania. ¿Esto no es querer la guerra, te pregunto, José Luis? Y esto está en los periódicos de Israel, ¿eh? No, en lo absoluto es querer tener... Sí, no, pero que claro que no es querer la guerra, lo que es querer tener garantías en la paz. Israel, en cuanto se le han dado garantías, y cada vez que se le han dado garantías, ha devuelto los territorios ocupados. Pero lo estaba proponiendo Estados Unidos, finalmente, lo estaba proponiendo John Kerry. John Kerry lo estaba proponiendo el plan. Bueno, pues si es lo mismo que lo propusiera, si el problema es de garantías. Ahora mismo no existe ni en Cisjordania ni en Gaza un apunte de Estado, ni siquiera de administración fiable. Es completamente, ni democracia por supuesto, quiero decir, no hay posibilidad real ni razonable de entablar ningún tipo de acuerdo con los palestinos que sea duradero, y no lo hay porque no ha habido voluntad sistemática de hacerlo. Desde los acuerdos de Oslo hasta los posibles acuerdos del 2000 han seguido manteniendo hasta hoy, curiosamente, hasta esta semana anterior, en que me parece, como decía, que ha habido un avance muy importante, porque hombre, llevan oyendo muchísimos años que los quieren echar al mar, cuando no hay título de legitimidad histórica alguna por parte de ninguno de los dos colectivos enfrentados, ni de Israel ni de los palestinos, más allá de la resolución de la ONU del 48. Déjame salir de este tema. Más allá de la resolución del 48 no hay absolutamente ninguna legitimidad histórica. Déjame salir de este tema y ya remata para cerrar, por favor, Juan Luis, lo que está diciendo José Luis y lo que yo estaba diciendo, que Netanyahu le dijo no a Estados Unidos, no a Jordania y no a Egipto para la propuesta de paz que decía José Luis que era territorios por paz. Por favor, 40 segundos nomás. Es muy fácil y soy muy breve. La propuesta de Israel hacia la formación de un Estado palestino es absolutamente ridícula. No quieren que el futuro Estado tenga ejército, no quieren que tenga control de fronteras, no quieren que tenga control de espacio aéreo, no quieren que tenga control de las reservas de agua que están dentro de Palestina. No quieren que sea un Estado. Y además, ahora mismo es imposible un Estado palestino porque el nivel de colonización lo impide. La solución de dos Estados hace ya mucho tiempo que murió y la han dejado morir con Israel fundamentalmente, pero con la complicidad de Estados Unidos y de Europa. Bien, vamos a regresar a lo que nos toca, al cambio pues casi radical de postura de Hamás. Te pregunto, José Luis, ¿qué hay detrás de este cambio de política? ¿Por qué hoy cambia de política y se juntan muchas cosas? Mahmoud Abbas viajó justamente a Washington, se separan de los hermanos musulmanes. ¿Por qué cambia? Explícame, ¿por qué el cambio ahora? Pues porque yo creo que se está imponiendo en el mundo una cuestión geopolítica de un calado bastante importante, que es la realpolitik. Tanto las fuerzas operantes en la zona y los interlocutores más importantes desde Rusia, Irán, Estados Unidos tendrán que llegar a un acuerdo, Israel tendrán que llegar a un acuerdo. No hay más remedio, y para que poder llegar a un acuerdo lo primero que Israel debe oír es que jamás no lo quiere echar al mar. Si eso lo oye, pues podrá empezar a dialogarse sobre la cuestión, porque jamás hizo un daño absolutamente irreversible al proceso de paz cuando da el golpe en Gaza en 2007. Entonces, es absolutamente inviable la paz si no hay una rectificación por parte de Hamás. Y es realpolitik, es la realidad de los hechos. No hay ningún futuro ni para Palestina ni para Israel si no hay el reconocimiento de un Estado palestino y se camina hacia el reconocimiento de un Estado palestino, pero claro, con garantías para Israel, porque lo que yo estoy escuchando en mi contertulio son todo valoraciones personales. No hay ni un solo hecho acreditable en lo que está diciendo. Bien. Ni un solo hecho. Cada vez que ha habido un movimiento hacia la paz, Al-Fatah y Hamás y la OLP lo han rechazado. A ver, Juan Luis, a la pregunta que yo decía, ¿qué hay detrás del cambio? ¿Por qué hoy se da un cambio casi tan radical o radical de Hamás y reconoce el Estado palestino y ya no muerte a Israel? Por favor, ¿qué se esconde detrás de todo esto? Bueno, Jalel Meshal ya lo ha dicho él personalmente, ¿no? Él lo que está buscando principalmente es el cambio de postura de los líderes europeos hacia su formación. Pero por otro lado, también está buscando mejorar las relaciones con los países suníes conservadores del Golfo, que pueden ser fuentes de financiación o de apoyo dentro de la Liga Árabe, por ejemplo Arabia Saudí o los Emiratos, ¿no? Y bueno, y por supuesto no me puedo dejar a Egipto, que además tiene la llave del paso de Rafah
que es con el que se está manteniendo el bloqueo, ¿no? Y estos países, fundamentalmente Egipto, considera a la hermandad musulmana como un grupo terrorista, y ha sido otro de los objetivos de Hamás, ha sido desvincularse de los hermanos musulmanes. Pero bueno, A ver, José Luis, con la decisión de Hamás de aceptar las fronteras del armisticio de 1949, de aceptar un Estado palestino, no deja claro, no lo dice, pero en realidad no está aceptando también un Estado de Israel. Hombre, ya digo que es un avance muy importante, pero a mí lo que me da pena de este asunto es que se produzca 70 años después de haberse hecho la propuesta. El problema es que se plantean muchas veces cosas absolutamente imposibles. Y yo creo que es un avance, pero no garantiza todavía nada. Hay una cuestión que a mí me parece fundamental y trascendental. Para que haya un Estado palestino, lo primero que tiene que haber es una administración palestina fiable y razonable. Si no hay una administración palestina fiable y razonable, Israel no puede tener garantías de absolutamente nada. Pero estás diciendo que después de 70 años... no se le van a bombardear sistemáticamente con misiles. José Luis, tú estás diciendo que después de 70 años, sí, pero en la guerra de los 6 días Israel se anexionó más territorio y entonces eso violó prácticamente la resolución de la ONU del armisticio de 1949, entonces ya no se estaba aceptando, Israel ya no estaba aceptando lo que se había dicho internacionalmente, ¿no, José Luis? Lógicamente, Roberto, pero porque hubo una guerra. A Israel le declaran una guerra y se la declaran 6 países. Y los territorios que ocupa, y devuelve el Sinaí, sin ningún tipo de problema devolvió el Sinaí. A ver, déjame ir entonces con Juan Luis. ¿Por qué no devuelve Cisjordania, Gaza y la meseta del Golán? Déjame ir con José Luis. José Luis, explícame todo esto y desenmarañame exactamente lo que está diciendo José Luis, por favor. Juan Luis. A ver, José Luis está diciendo la postura de los extremistas israelíes desde siempre. A ver, la paz no se hace con los amigos, la paz se hace con los enemigos. Israel quiere decidir con quién firma, con quién negocia, y qué firma y qué negocia. No, mira, eso no puede suceder así, jamás es así. Israel lo que tiene que avenirse es fundamentalmente a cumplir la resolución de las Naciones Unidas, que le exige la retirada de todos los territorios ocupados en 1967, la vuelta de los refugiados y obviamente permitir que se haga un Estado palestino. Las condiciones de ese Estado y demás, Israel no podrá jamás exigirlas. Y es que no me vuelva a decir que esto que es una pena de 70 años, jamás no existía hace 70 años. Hace mucho tiempo que la OLP o que Al-Fatah reconocía al Estado de Israel y reconocía como válida las fronteras anteriores al 67 y no ha pasado nada. Bueno, sí ha pasado que en este momento Israel ha seguido ocupando Palestina, haciendo imposible, como dije antes, la existencia de un Estado porque no hay sitio físico para hacerlo. No se puede hacer ningún Estado viable con la situación actual, ni se va a producir la retirada de los territorios ocupados. José Luis, la respuesta de Israel, o sea, tú reconociste, José Luis, que es un buen paso, pero la respuesta de Israel de estos días parece ser que es un paso para atrás, porque Israel no respondió como tú, José Luis, respondió que todo esto es un truco, es una cortina de humo y que no representa ningún cambio real, al revés, que jamás está preparando una guerra contra Israel. ¿Qué opinas de la respuesta de Israel a la postura de Hamás? La considero... No la comparto, pero la considero lógica. Quiero decir, Israel lleva desde el año 48 intentando alcanzar la paz y el establecimiento de 2 estados. Y sistemáticamente la posición palestina se ha fundamentado en los 3 noes del 72, que fueron no a la paz, no a las negociaciones y no al reconocimiento de Israel. Cada vez que se ha dado un paso y que alguna de las organizaciones, por supuesto ninguna democrática, ninguna de ellas democrática, por supuesto, que componen la OLP, que por cierto fue creada en 1964 con luctuosos sucesos posteriores, Múnich 72, el Septiembre Negro en Jordania, en el que se produce la mayor matanza de palestinos, que son de 20.000. Puedo recordar las fechas del 87 y el 88 cuando se le declara a Israel la primera intifada, en el 93 cuando se produce el acuerdo de Oslo, en el 94 se firma la paz con Jordania y curiosamente es una paz duradera. ¿Por qué? Porque había un Estado capaz de respaldar el cumplimiento de los acuerdos. Israel ahora mismo, es lógico, no ve con confianza de ningún tipo, evidentemente, la posición palestina de Hamás. No así de Al-Fatah, por cierto. La posición ahora mismo de Hamás ha sido duramente criticada por Al-Fatah, aparte de por otros grupos que forman parte de la OLP. Bien.
Juan Luis, es muy curioso que por un lado Donald Trump se haya desligado de la política de los dos estados, dijo yo no sé, un estado, dos, lo que sea, pero yo no digo nada, y por el otro lado invite a Mahmoud Abbas a la Casa Blanca. Eso es por una parte, y por la otra parte, ¿qué pasará con el otro movimiento, la Yihad Islámica? Ellos quieren desaparecer Israel y ya se distinguieron de Hamas. Hamas ya no quiere desaparecer Israel, pero la Yihad volvió a confirmar que sí quiere desaparecer Israel. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a pelear palestinos con palestinos? Bueno, la fractura en el movimiento de liberación palestina existe desde hace muchos años y va a seguir existiendo. Yo no creo que bueno, son diferencias estratégicas importantes. Jamás no ha renunciado a retomar los territorios ocupados por la fuerza, porque le asiste como derecho los convenios internacionales, y la yihad islámica está por esa misma labor. Quien ha renunciado a la violencia para reclamar lo que se les ha robado ha sido únicamente Fatah, y con un resultado que hemos visto que prácticamente el latrocinio y el robo de tierra sigue día a día. No creo que vaya más lejos. En cuanto a Trump, la verdad es que es absolutamente impredecible sobre todo a nivel de política internacional. Entre otras cosas, decía que no se iba a ocupar prácticamente de nada de política internacional, que se iba a dedicar a arreglar los problemas internos de Estados Unidos, y lo hemos visto como se ha puesto a bombardear Afganistán, se ha puesto a bombardear Siria, y ahora pues quiere hacer lo que sus antecesores han tratado de hacer, pero no han podido. Bien. Entonces, bueno. Déjame un minuto para los dos, para la última pregunta, José Luis. Te pregunto, sácame de dudas, ¿esto es un problema político o religioso? Y hablo de un punto muy importante, que es el Templo de Salomón. Justamente es un lugar sagrado para ambos. El lugar es el sitio geográfico es sagrado, y justamente está en Jerusalén Este, donde unos quieren aflojar y otros no quieren aflojar. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que tiene un componente, un pequeño o grande, en el mundo árabe un gran componente religioso el conflicto, pero desde el punto de vista tanto del Estado de Israel, que es un Estado laico, democrático y laico, como desde el punto de vista de la propia Organización para la Liberación de Palestina, sea Al-Fatah o sea Hamas, yo creo que tiene un componente, es un componente político, ahora mismo fundamentalmente político. Luego hay otra cuestión que es fundamental y básica. La OLP no es un Estado y la OLP no es una organización ni siquiera cercana a algo democrático. Pero ¿por qué no los han dejado? No lo sé. A ver, Juan Luis, remata el problema, el Templo de Salomón, la mezquita Al-Aqsa, ¿cómo ves? Bueno, obviamente tiene un componente religioso, pero ya dije antes que jamás había borrado de su carta fundacional ya la lucha contra el pueblo judío, y que se mantenía en la lucha justamente contra el sionismo que invade su territorio. Pero bueno, lo que hay que denunciar claramente, y por eso Israel jamás ha aceptado la capitalidad de Al-Quds para el futuro Estado palestino, y porque está llevando a cabo una limpieza étnica absolutamente reprobable, racista, como ningún otro país ha podido hacer antes. Les agradezco mucho a los dos, se nos acabó el tiempo. Gracias por este análisis de dos voces diferentes. Muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias también a usted por estar con nosotros en Jerusalén. Yo le quiero comentar, justo en la parte este, ahí está, según los judíos, el sitio donde estaba el Templo de Salomón, que albergaba el Arca de la Alianza y el candelabro de 7 brazos, muy importante para ellos. El primer Templo de Salomón fue destruido por los babilonios, comandados por Nabucodonosor II. El segundo templo fue reconstruido por el babilonio Zorobabel durante el reinado justamente del persa Darío I. Fue ampliado por los romanos y destruido también por los romanos, el segundo templo, en el año 70 después de Cristo. 600 años después, los musulmanes construyeron ahí la cúpula de la roca. Afirman que ahí el profeta Mohammed o Mahoma ascendió al cielo. Los judíos creen que ahí fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Hoy, pues nadie quiere dejar ese lugar sagrado para ambas partes. Ahí se la dejo. Buenas noches.